Hola, vamos a hablar sobre el concepto de variables aleatorias. Habíamos hablado antes de lo que es un espacio de probabilidad, omega, el conjunto de posibles resultados de un experimento, S caligráfica, el conjunto de eventos, que son subconjuntos de omega, y P, la función de probabilidad, que a cada elemento de S caligráfica, a cada evento le asigna un número entre 0 y 1. Vamos a definir ahora una nueva función x que va desde omega hasta los reales. A cada posible resultado del experimento le asignamos un número real. Decimos que x es una variable aleatoria o función medible con respecto a este espacio de probabilidad si para todo x, elemento de los reales, para todo número real x minúscula, el conjunto x mayúscula, la función, menor o igual que x minúscula, el número real, entre corchetes, esto quiere decir el conjunto de todos los omegas, minúscula, el elemento de omega mayúscula, tal que la función x evaluada en omega, recuerde que x asigna un número real a cada omega, entonces el número real asignado aquí es menor o igual que x. Entonces, si este conjunto pertenece a S caligráfica, decimos que la función es medible. Si esto es cierto, para todo x elemento de los reales. Usualmente no es un problema esto si trabajamos con un omega finito y con S caligráfica el conjunto potencia. Los problemas surgen a veces cuando se trabaja con ciertos omegas continuos, como los intervalos de números reales, donde a veces no se puede definir S caligráfica como el conjunto potencia, sino que no contiene todos los conjuntos. Y habrán funciones que no son medibles, funciones en las que los omegas, tales que x de omega sea menor o igual que x, no necesariamente sean un evento, es decir, pertenezcan a S caligráfica. La función de probabilidad de x es inducida del espacio de probabilidad. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando hablamos de la probabilidad de x menor o igual que x, nosotros hasta aquí no hemos hablado de probabilidades en variables aleatorias. Sin embargo, para calcular esta probabilidad, utilizamos la probabilidad del espacio de probabilidad que ya conocemos. Estamos hablando de que la probabilidad de x menor o igual que x es la probabilidad del evento que está aquí, x menor o igual que x. Corchete. Recuerde que este corchete x menor o igual que x es un elemento de S caligráfica. Y la probabilidad es una función que a cada elemento de S caligráfica le asigna un número. Entonces, desde ese punto de vista, la probabilidad definida en el espacio de probabilidad, el espacio muestral omega S caligráfica, es transferida o inducida a la variable aleatoria definida sobre omega. ¿Sí? Esa es la idea de la función de probabilidad inducida. Como S caligráfica es un sigma campo, eso dijimos cuando hablamos de la definición, es cerrado bajo complemento, bajo uniones e intersecciones contables. Ahora, estos conjuntos de aquí también serán eventos. ¿Por qué? Como S caligráfica es sigma campo cerrado bajo complementos, el complemento de este evento, x menor o igual que x, va a ser el evento x mayor que x. Todos los omegas para el cual x omega es mayor que x. Mientras que este de aquí, x menor que x, se puede expresar como la unión contable de eventos de este tipo, de x menor o igual que x. Si usted toma la unión de los eventos x menor o igual que x menos 1 y el evento x menor o igual que x menos un medio, x menor o igual que x menos un tercio, esos son eventos que van siendo cada vez más y más y más. El uno está contenido en el siguiente. O sea, la unión de todos ellos va a ser el evento x menor que x. Otra vez, como S caligráfica es sigma campo, cerrados a uniones contables, este de aquí también tendrá que ser obligatoriamente un evento. Y el complemento de este, que es el de acá, también serían eventos. Entonces, esta definición de función medible hace que todos los otros también sean eventos, ¿no? Función de distribución.
Toda variable aleatoria tiene asociada algo que se conoce como la función de distribución. Es una función de variable real, de R a R, y se define f de x minúscula es el número real, como la probabilidad de que la variable aleatoria, x mayúscula, sea menor o igual que el número real x minúscula. ¿Qué propiedades tiene esta función de variable real? Bueno, es una función creciente, no estrictamente, pero es creciente. X1 menor que x2 implica f de x1 menor o igual que f de x2, f mayúscula, ¿no? Es continua por la derecha. Para demostrar eso, uno utiliza la propiedad de continuidad de la probabilidad y se transfiere a esta. No lo vamos a hacer, ¿no? Aunque sí vamos a ver ejemplos mismo de eso. Entonces es una función creciente, pero comienza en cero. F de menos infinito, o el límite cuando x tiende a menos infinito de esta función es 0. Y cuando x tiende a infinito de esta función, el límite es 1. Aquí quiero poner un ejemplo de variable aleatoria. Vamos a suponer que lanzamos dos dados y vemos la suma de los números que resultan, ¿verdad?, encima de los dados. Ya habíamos visto este ejemplo similar anteriormente. El omega, el conjunto de los posibles resultados, tiene 36 elementos. Desde 1, 1 hasta 6, 6. Pasando por todas las combinaciones. El primer elemento puede ser 6 números, el segundo dado 6 números. Entonces entre los dos son 36 posibilidades. Vamos a utilizar el conjunto potencia. Entonces ahí no hay problema. Todos los subconjuntos de omega estarán en esa caligráfica. El elemento omega minúscula de omega mayúscula tiene la forma AB, donde A es un número de 1 a 6 y B es un número de 1 a 6. Por ejemplo, aquí omega es 2, 2. Omega minúscula, elemento de omega. La variable aleatoria x de omega, recuerde que es una función que le asigna un número a cada elemento del espacio muestral. En este caso, x de omega, si omega es AB, sería simplemente A más B, la suma de las dos caras. Ahora, el conjunto de omegas, donde x de omega es menor o igual que x minúscula, es un evento para cada x elemento de los reales. Aquí hay unos ejemplos. Por ejemplo, el evento x menor o igual que 3 está en esa caligráfica, está en el conjunto de potencias, es el conjunto vacío, porque no hay ningún par para el cual la suma de menor o igual que 3. Entonces, esa caligráfica siempre contiene el conjunto vacío. Por otro lado, el evento x menor o igual que 3.5 tiene 3 omegas, 3 elementos. 1, 1, aquí la suma es 2. 1, 2, la suma es 3. Y 2, 1, la suma es 3. Sea que la suma sea 2 o 3, será menor o iguales a 3.5. Claro, el elemento 2, 2 no estará aquí porque 2 más 2 es 4 y no es menor o igual que 3.5. Entonces solo tiene 3 elementos. El evento x menor o igual que 15 es todo el espacio muestral. Porque la suma de dos dados da entre 2 y 12. Entonces la suma siempre es menor o igual que 15. Entonces el conjunto de omegas para el cual la suma es menor o igual que 15 es todo omega. Para estos eventos también se puede calcular probabilidades. Aquí he puesto otros eventos diferentes para las probabilidades. Por ejemplo, la probabilidad de x igual a 2. ¿Cuál es el evento x igual a 2? X igual a 2 solamente en 1, 1. Entonces la probabilidad de 1, 1 es un 36avo. Hay 36 x probables. Solo uno de ellos, la suma es 2. La probabilidad de x menor o igual que 4 es 6 36avos. Tenemos uno que da la suma 2, hay 2 que dan la suma 3, y hay 3 donde la suma da 4. Entonces ese es 6 36avos. Ahora, la función de distribución tiene esta forma. Si usted la evalúa en un número x menor que 2, la función siempre dará 0. La suma de dos dados tiene que ser al menos 2. Entonces, esta función f evaluada en 1.5 es 0. La probabilidad de que la suma de dos dados dé menor o igual que 1.5 es 0. Pero si usted la evalúa en 2, la probabilidad de que la suma de los dados sea menor o igual que 2 ya es un 36avo. Pero va a dar lo mismo si la evalúa en 2.1, en 2.2, en 2.9, en 2.99.
En 3 ya cambia. Porque cuando usted evalúa f de 3, la probabilidad de x menor o igual que 3, estamos hablando de que el dado puede dar, de una forma puede dar 2, de dos maneras puede dar 3. O sea, la probabilidad de ser menor o igual que 3 es de 3/36. La de 2 y la de 3. Y lo mismo ocurre con 3.5, ¿no? Por eso es que acá la probabilidad en 3.5, note que el evento solo tiene 3 elementos y la probabilidad es 3/36, ¿no? En 4 ya da 6/36. ¿Verdad? Como veíamos acá, la probabilidad de x menor o igual que 4 es 6/36. Va a ser lo mismo para 4.1, para 4.2. 1, 2 y 3 puede dar la suma, ¿no? Y así sucesivamente. Note que la función es creciente. No es estrictamente creciente, y ahorita la vamos a graficar. Pero hasta x menor que 12 y mayor o igual a 11 tenemos 35/36. De 12 en adelante la f de x siempre dará 1. Ahí está la gráfica. Se note, aquí es 0 cuando x es menor que 2 hasta que llego a 2. En 2 hay un salto y se sube a un 36 por la probabilidad de que x sea 2 es un 36 y se mantiene en un 36. Y aquí el 1/36 se le suman 2/36, que es la probabilidad de x igual a 3. Y por eso aquí la función vale 3/36. El 1/36 de 2 y el 2/36 de 3 da 3/36. Cuando ya llego a 4, entonces la función ya da 6/36. 1 de 2, 2 de 3 y 3 de 4. 3/36, que es la probabilidad de x igual a 4. O sea, aquí ya daría 6/36. Note que la función por ciertos intervalos es constante, ¿verdad? Y de ahí tiene saltos. ¿Dónde ocurren los saltos? Los saltos ocurren justamente en los valores que tienen probabilidad positiva. Note que en los valores que tienen probabilidad 0, es decir, es imposible que la suma de dos dados dé 4.5, en cambio la función ahí es plana. Entonces, es una función creciente, no es estrictamente creciente, porque tiene partes donde es plana, y es continua por la derecha. Aquí está esta discontinuidad, pero aquí la función vale 3/36, que es lo mismo que está a la derecha, pero no es lo mismo de lo que está a la izquierda. ¿Sí? El punto indica dónde toma el punto el salto, ¿verdad? Otra función de probabilidad. F de x es la probabilidad de x igual a x. Esta es f minúscula. No confundir con la otra función de distribuciones, f mayúscula. También se le llama a veces función de distribución acumulada. Esta es función de probabilidad. F minúscula de x, la probabilidad de x igual a x. Por ejemplo, f de 2.5, el evento x igual a 2.5 es vacío, es 0. Pero f de 5 es 4/36, porque hay 4 posibilidades del dado, de lanzar dos dados que da 5, 1, 4, 2, 3, 3, 2 y 4, 1. ¿Verdad? Entonces la probabilidad de x igual a 5 es 4/36. El soporte de una variable aleatoria son todos los números reales para los cuales la función de probabilidad es mayor que 0. Son los puntos de salto de la función de distribución. En este caso, los únicos valores posibles de la suma de dos dados es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Característica de una función de probabilidad siempre es mayor o igual que 0 y la suma de todos, sobre todo los x en el soporte de la función de probabilidad, siempre dará 1. Aquí un ejemplo, si yo sumo la probabilidad de x igual 2, x igual 3, 4, 5, 6 en la suma de los dos dados, ¿no? Hasta 12, la suma, si usted hace la suma, le da 1. El valor más probable, esta es la probabilidad de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, la probabilidad de 7. 7 es el valor más probable. Algunos le dicen a jugar a los dados que 7 es el número de la suerte. Pero realmente no es que sea el número de la suerte, lo que es el valor más probable. Ahora, no apueste, porque la probabilidad de que le salga 7 es 6/36, o la probabilidad de que no le salga 7 es 30/36. Entonces, usted va a apostar le apuesta a 7, aunque es el más probable, lo más probable es que pierda. Y de hecho, esa probabilidad de perder aumenta si le apuesta a cualquier otro número, ¿no? Bien. Hablemos de
otro concepto de variables aleatorias, la esperanza matemática, el valor esperado de una función g de variable real, g es una función de RR, se define como la sumatoria sobre x en el soporte de g evaluado en el número real x por la probabilidad de ese número, por la función de probabilidad evaluada en x. Por ejemplo, la media o el primer momento se define como el valor esperado de x, en el caso cuando g es la identidad. Y viene siendo un promedio ponderado de los posibles valores. Note que aquí no puse x elementos del soporte y en los otros tampoco. Y esto es a propósito, a veces cuando no se pone, se sobreentiende que estamos sumando sobre los elementos del soporte. ¿Está bien? Tenemos esa convención o esa notación. No siempre lo pondré, aquí lo puse para la definición, pero si no lo pongo, la suma se sobreentiende que es sobre los elementos del soporte. En este caso note que se está haciendo una especie de promedio ponderado de los elementos del soporte. La ponderación es según la probabilidad. Los que tienen más alta probabilidad reciben mayor ponderación. Entonces ese es un valor que si yo lanzara, por ejemplo, los dos dados múltiples veces, lo hago 1.000.000 de veces, 2.000.000 de veces, el promedio de los dos números me va a dar aproximadamente igual a esa media. Segundo momento es el valor esperado de x al cuadrado, mu sub 2. Es el promedio ponderado de los x al cuadrado. Por cierto, el cuadrado de este no es ese, ¿no? Eso no es cierto, como veremos en un momento. La varianza se define como el valor esperado de x menos mu al cuadrado. ¿Cuánto disto en promedio de mu elevado al cuadrado? Aquí está la definición de valor esperado. Este se llama varianza de x o sigma cuadrado. Mide qué tanto varía una distribución. Si toda la distribución se concentra en un solo número, la varianza es 0. Si la distribución se comienza a dispersar y las probabilidades se dispersan a lo largo de varios números, entonces, o de un intervalo más grande, la varianza va a aumentar. Se puede demostrar que la varianza es el valor esperado de x cuadrado al segundo momento menos la media al cuadrado. Siempre es mayor o igual que 0. La única excepción es cuando toda la probabilidad está concentrada en un solo valor. En ese caso la varianza da 0. Y en ese caso el valor esperado, el segundo momento será igual al primer momento al cuadrado. En general eso no es cierto. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de los dados. Si yo sumo 2 por un 36, la probabilidad de x igual a 2, más 3 por la probabilidad de x igual a 3, etcétera, más 7 por la probabilidad de x igual a 7, etcétera, 11 por la probabilidad de x igual a 11, 12 por la probabilidad de x igual a 2, y sumo, me da 7. Entonces, si lanzo dos dados 5 millones de veces, el promedio aproximado será 7. Valor esperado de x al cuadrado, note que no da 7 al cuadrado, no da 49. Usted coge 2 al cuadrado por la probabilidad de 2, 3 al cuadrado por la probabilidad de 3, etc. Le va a dar 54.83. Esta raya arriba quiere decir que es 3, 3, 3, 3, 3, 3 repetido hasta el infinito. 329 sextos. La varianza es la diferencia del segundo momento y el primer momento al cuadrado. 54.83 menos 49 es 5.83. ¿Sí? Esa es la varianza. Ese es cuánto se desvía x de su media al cuadrado. La desviación cuadrática de x de su media. Desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. En este caso 2.415. Usualmente la desviación estándar está en las mismas unidades que la variable original. Esperanza matemática o el valor esperado es una transformación lineal. Uno puede probar usando la definición que el valor esperado de la suma es la suma de los valores esperados y que cuando usted multiplica una función por una constante, la constante sale del valor esperado. El valor esperado de una constante real es la misma constante. Esta a no es una variable aleatoria. La variable aleatoria es una función del espacio muestral a los reales. Esto no es una función, esto es un número real. Definimos el valor esperado de cualquier número real como simplemente el número real. Se puede probar porque estamos hablando de que sería una función constante, ¿verdad? Valor esperado de ax más b es a por el valor esperado de x más b, consecuencia de los dos de arriba. La varianza, en cambio, es un poco distinta. La varianza de una constante real es 0. Una constante no varía. La varianza no es una transformación lineal.
valor esperado de la suma no es la suma, perdón, la varianza de la suma no es la suma de las varianzas, excepto bajo ciertas condiciones. Por otro lado, si usted multiplica por una constante, la constante sale al cuadrado de la varianza. Si usted suma una constante, la constante no afecta las varianzas si se suman. Por eso aquí la varianza de x más b desaparece b. Pero multiplicar por una constante sí afecta la varianza. Hace que sea la varianza original por la constante elevada al cuadrado. Pequeño ejemplo. Vamos a suponer que x es la temperatura de una mezcla industrial al terminar un proceso en grados centígrados. Que la media de la temperatura es 120 grados centígrados y la desviación estándar 5 grados centígrados. La temperatura en grados Fahrenheit le vamos a llamar Y. Entonces, hay una relación entre Y y X. Y es 9 quintos de X más 32. El valor esperado de Y, o la media de Y, viene siendo valor esperado de 9 quintos de X más 32. 9 quintos sale de valor esperado, el 32 también. Y me queda aquí 9 quintos por el valor esperado de X, que es 120, más 32. La respuesta me da 248 en grados Fahrenheit. La varianza de Y, en este caso es la varianza de 9 quintos más 32. El 32 es una constante que se suma, no afecta a la varianza. Desaparece el 32. El 9 quintos, sin embargo, está multiplicando. Sale de la varianza al cuadrado, 81/25. Y claro, la varianza de X, originalmente dijimos que la desviación estándar es 5, la varianza sería 25. Entonces aquí la varianza de Y daría 81. La raíz de 81 es 9 grados Fahrenheit, sería la desviación estándar de Y. Por cierto, la varianza está en grados Fahrenheit al cuadrado. Esa sería la unidad de la varianza. No lo puse ahí, pero esa es la unidad. Último concepto para hoy, función generadora de momentos. Primero definimos los momentos. Ya vimos dos momentos, la media y el valor esperado de x cuadrado. En general, el valor esperado de x a la n le definimos como el enésimo momento. Le llamamos mu sub n. La función generadora de momentos, m de t, es el valor esperado de e a la tx. Aquí fijamos t un valor real y x una variable aleatoria. Entonces, cuando e a la tx es una función, ¿verdad? Y calculo el valor esperado según la definición que vimos de valor esperado y di al principio de clases. M de 0 será 1 porque si t es 0, 0 por x dará 0 y e a la 0 es 1. Entonces, m de 0 siempre existe. Sin embargo, m de t no siempre existe para valores de t distintos de 0. Para poder trabajar con la función generada de momentos debe existir algún epsilon mayor que 0, tal que m de t exista para todo t entre menos epsilon y epsilon. Quizás con omegas finitos no está este concepto de que no existe, pero hay casos en que la generada de momentos no existe. Este valor esperado simplemente da infinito o no existe, ¿no? Si existe para un intervalo, un conjunto abierto, entonces cumplirá las siguientes características. Si dos variables aleatorias tienen la misma función generadora de momentos, entonces tendrán la misma función de distribución. Este hecho es muy útil en consideraciones teóricas cuando uno hace ciertas demostraciones. En este curso no vamos a hacer muchas de esas demostraciones, pero cuando a veces uno quiere demostrar que algo tiene la misma distribución que otra cosa, es difícil hacerlo directamente con la distribución. Uno calcula la generadora de momentos y a veces es más fácil ahí probar que son iguales. Se lo puede comparar a la transformada de Laplace. Es comparable con la transformada de Laplace en el sentido de que uno puede, una variable aleatoria, que son funciones, sacar su transformada de Laplace. Y no es exactamente igual, pero es similar en el concepto de la función generadora de momentos, ¿no? También identifica de manera única. Entonces, y esa es una de las formas que más se la utiliza. La otra forma en que se la utiliza, y esta sí la vamos a utilizar en este curso un par de veces, es esta. ¿Por qué se llama función generadora de momentos? Porque genera los momentos. Las derivadas de la función generadora de momentos, las derivadas de m, evaluadas en 0, son los momentos. Si usted coge la función generadora de momentos, le saca la enésima derivada, le calcula. Y esa enésima derivada ahora la evalúa en t igual 0, usted obtendrá el valor esperado de x a la n.
Hay ciertas variables aleatorias, ciertas distribuciones para las cuales es difícil hallar directamente la media o la varianza, como decimos con el ejemplo de los dados. Pero sí es fácil hallar la generadora de momentos y luego con esa se puede hallar la media y la varianza. Pequeño ejemplo de esta, ¿no? Esta función de aquí toma 21 valores distintos, de 0 a 20. La función generadora de momentos, valor esperado de E a la tx, es la sumatoria de E a la tx por la función de probabilidad. Ahora, E a la tx es lo mismo que decir E a la t elevado a la x. Entonces esto lo puedo unir con punto 4. Y aquí reconozco que tengo un binomio de Newton. Si no conoce, busque en el internet binomio de Newton. Binomio de Newton, aquí tendría punto 4 E a la t y acá punto 6. La suma de los dos elevado a la 20, esta sería la expansión en binomio de Newton. Por cierto, es fácil demostrar que la suma de estos es 1. Quítele aquí el E a la t y queda punto 4 más punto 6, lo cual es 1 a la 20, lo que da 1, ¿no? Bien. Aquí la generadora de momentos es fácil usando el binomio de Newton. La derivada de esta función, si usted la calcula, 20 por esto elevado a la 19 y por la derivada de lo que está dentro, de la cadena, queda esto que está aquí a la derecha. Si usted evalúa en 0, E a la 0 es 1, aquí E a la 0 es 1, punto 4 más punto 6 es 1, a la 19 es 1, todo queda 8. ¿Sí? Es decir, queda 20 por punto 4, todo queda 8. La segunda derivada, aquí tenemos un producto, derivada del primero por el segundo, más derivada del segundo por el primero. Al evaluarla en t igual 0, ¿verdad? Usted puede hacer el cálculo, verificar todo esto, le va a dar 68.8. Ese sería el segundo momento, valor esperado de x al cuadrado. La varianza sería segundo momento menos el primer momento al cuadrado. 8 al cuadrado es 64. La varianza en ese caso daría 4.8. Bien, esto es la introducción a variables aleatorias. Seguiremos viendo más adelante ciertas variables aleatorias que tienen nombre. Sus profesores les darán en las clases un poco más de ejemplos sobre lo que hemos visto el día de hoy. Muchísimas gracias.